La Biblia describe en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículos del 18 al 27, los pasos de la degradación de la raza humana. Y la Biblia nos muestra que el ser humano de ninguna manera está evolucionando, sino que es todo lo contrario. La perspectiva divina es que el hombre cada vez se degrada más moral, intelectual y espiritualmente. La descripción que vamos a continuación a leer describe de una forma casi podríamos llamar perfecta las características de la gente de nuestro siglo, de la gente a nuestro alrededor. Y al poder nosotros analizar detenidamente este pasaje, los pasos de esta degradación y los pecados más importantes, vamos a descubrir que el diagnóstico de Dios es realmente acertado. La mayor parte de la gente, cuando se enfrenta a la luz, se siente amenazada. Cuando Dios comienza a hablar fuertemente al corazón del ser humano, el ser humano siente amenazada su autonomía. El ser humano es por naturaleza independiente, autosuficiente, y el ser humano ha llegado a creerse que Él es la medida de todas las cosas. Cuando ustedes escuchan un mensaje como el que van a escuchar a continuación, lo primero que tú sientes es que no eres Dios y que los pecados, tus pecados y mis pecados, fueron juzgados hace 2000 años en la cruz del Calvario mediante el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Y cualquiera de ustedes que esté en estos pasos de degradación moral o que tenga en esta mañana los pecados que vamos a mencionar, quiero decirles que hay perdón en la sangre del Hijo de Dios. Y la Biblia comienza diciéndonos en el libro de Romanos capítulo 1, versículo del 18 al versículo 24, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen,
sino que también se complacen con los que las practican. Damas y caballeros, vamos a examinar en primer lugar en esta mañana de qué forma el ser humano, habiéndose presentado delante de la luz y de una creación perfecta, de qué forma el ser humano, a través de toda la historia, de acuerdo a la descripción del apóstol Pablo en este capítulo 1 del libro de Romanos, ha ido poco a poco llegando a pisar el fondo de la degradación moral. El primer paso hacia la degradación le encontramos en el versículo del 18 en adelante. Y dice la Biblia que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La Biblia dice que lo que de Dios se conoce, nosotros sabemos porque nos los ha manifestado Dios. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se manifiestan visiblemente por medio de toda la creación que nos rodea. De manera que la creación es la visibilidad del mundo invisible de Dios, y el mundo nos da testimonio del orden, de la perfección, del sello, de la armonía que existe tan maravilloso en el cuerpo humano, en los astros, en la distancia de la Tierra al Sol, en el sistema nervioso, en la sangre, en las plantas, en las semillas, y toda la creación nos habla que detrás hay un Creador. Este es el testimonio que la Biblia dice que el ser humano ha rechazado. Y el ser humano, en lugar de haber podido racionalmente concluir por medio de la lógica elemental de que tiene que haber un creador y un diseñador y un juez y un legislador de la Biblia, y moralmente el ser humano ha rechazado ese testimonio y ha llegado a concluir irracionalmente: no hay Dios. Venimos del chango. Somos el resultado de un accidente. Cada quien viva como quiera, cada quien piense y haga su propia filosofía, cada quien puede determinar su propio destino. El hombre es el arquitecto de su propio destino. La Biblia dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el primer paso lo encontramos donde dice el versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. La voluntad del ser humano se rebeló. No le alabamos, ni le dimos culto, ni gloria, ni honra como a Dios. El ser humano no quiso reconocer que Dios estaba detrás del universo, detrás de tu matrimonio, detrás de tus hijos, detrás de la naturaleza. La palabra gloria, doxia en el griego, y shekinah en el hebreo significa darle la valía, el peso y el valor que le corresponde a la persona que tú glorificas. No sé cuántos de ustedes se han preguntado, ¿cuál es la razón por la cual existimos? ¿Para qué nos creó Dios? La Biblia dice que la primera razón por la cual Dios nos creó es para que glorificáramos su nombre. Dios nos creó para que nosotros, como criaturas pensantes, racionales, pudiéramos adorarle en espíritu y en verdad, y acercarnos a Él y confiarle en nuestra vida y saber que dependemos de Él y que algún día tenemos que dar cuentas en un juicio que no tarda en venir sobre este universo. No le glorificaron como a Dios. ¿Y tu vida cómo es todos los días? Comes, duermes, viajas, te acuerdas de Dios el domingo de las 10 a las 11 de la mañana, te acuerdas de Dios cuando tiembla, te acuerdas de Dios cuando hay un problema moral en tu vida. La Biblia dice, no le quieren glorificar como a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Después de no glorificar como a Dios, el segundo paso es, dice el versículo 21, no le glorificaron como a Dios, y en segundo lugar, ni tampoco le dieron gracias. El ego humano, el orgullo humano, y muchos hombres dicen, no tengo por qué dar gracias a Dios, mi trabajo me ha costado, yo lo que tengo es porque soy inteligente, es que el éxito que he alcanzado, y el premio Nobel de literatura que me dieron, y los logros que he alcanzado, es por mi inteligencia. El hombre es un soberbio, el hombre no sabe que el hombre no tiene nada que no haya recibido del cielo. No es tu trabajo ni el esfuerzo de tu trabajo. ¿Quién crees que te da el vigor para seguir viviendo?
¿Quién crees que te ha dado la salud y la inteligencia? ¿Quién hizo al negro y quién hizo al blanco? ¿Quién hizo a un Einstein y quién hizo a un bolero? ¿Quién hace a los plomeros, a los albañiles y quién hace a los premios Nobeles? ¡Dios! Si no hubiera albañiles, ¿qué haríamos con las casas? Si no hubiera boleros, ¿quién nos volaría los zapatos? Si no hubiera personas con un coeficiente pequeño de inteligencia, ¿quién podría servir de sirviente? Si todos fuéramos inteligentes, dice la Biblia, entonces nadie quisiéramos servirnos unos a otros, nos mataríamos de envidia unos a otros. Pero las personas que han sido privilegiadas con el don de la inteligencia, con el don de escribir, con el don de hacer negocios, se han orgullecido, dice la Biblia, y no han reconocido ni le han dado gracias a Dios. El tercer paso, dice el versículo 21, después de que no le glorificaron, ni tampoco le dieron gracias, dice la Biblia, que el tercer paso es, se envanecieron en sus razonamientos. El hombre, al rechazar la existencia de un creador, se vuelve arrogante consigo mismo y se llega a considerar autosuficiente. Y llegamos al clímax de la locura a la cual llegó el filósofo alemán Friedrich Nietzsche al declarar y postular, Dios está muerto. Es increíble al analizar la historia y el mundo de la filosofía, que los filósofos de la época de oro, 250, 300 años antes de Jesucristo, Demóstenes, Platón, Cicerón, Pitágoras y todos los grandes hombres de Grecia, iluminados con un conocimiento sobrenatural al nivel de las demás personas, creían en Dios. Alberto Einstein dijo, yo no puedo creer que Dios haya jugado a los dados con el universo. Y sin embargo, después de todos estos siglos y épocas, tenemos a un hombre como Louis Pasteur, cristiano, como Isaac Newton, como Blaise Pascal, grandes luminarias del mundo de la física, de las matemáticas, que no negaban su fe en Cristo y le daban gracias a Dios por su genio, por su inspiración y por la forma como escribían y descubrían la ciencia. Estos hombres ya han pasado porque el siglo XX se comenzó a caracterizar a principios del siglo pasado en una filosofía atea que comenzó y tuvo su origen con Carlos Darwin al postular que el hombre no está detrás de las cosas, sino que detrás de las cosas está un accidente de la naturaleza. No hay un principio, no hay un final, el universo siempre ha existido, no tenemos por qué hincarnos delante de nadie, cada quien viva como quiera, de todas maneras venimos de los changos. Vamos evolucionando, vamos a llegar a ser marcianos o venusinos algún día, y no hay por qué comportarse como seres humanos, y en el último siglo el ser humano se le ha puesto al nivel de los animales. Y no es de extrañarnos entonces que nuestra sociedad alrededor actualmente se considere irracional y que no seamos más que animales avanzados y más desarrollados. La Biblia dice que esto no es verdad. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esto significa que hemos recibido atributos morales e intelectuales mucho más grandes que los de los animales. Jamás ustedes han visto a un conjunto de conejos adorando un altar a un dios. Ni Chita ni sus amigas de Chita jamás se han juntado para adorar a una deidad. No existe el conocimiento de lo eterno, de lo que trascienden los animales. Este conocimiento solo lo puso Dios en el hombre. La Biblia dice en Eclesiastés que Dios puso en el hombre la eternidad. Y por eso los egipcios, los mayas y las civilizaciones antiguas como los sumerios, los caldeos, enterraban a los muertos. Y algo les decía que había una vida después de esta vida y les ponían su comida, les llevaban espadas a las tumbas, momificaban a las momias en Egipto, las embalsamaban con el propósito de que algún día los mismos aztecas pensaban que viviríamos en otra dimensión. La Biblia dice que esta eternidad dentro del hombre, Dios la puso para que tú y yo buscáramos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, porque la búsqueda de Dios es la aventura más grande en la cual cualquier ser humano se pueda adentrar.
El ser humano, en lugar de reconocer todo esto, se envaneció, y ahora vemos en la televisión, vemos libros tan blasfemos, tan sacrílegos, de que Cristo estuvo en Cachemira, que Dios no existe, que todos tenemos a Dios. Se levantan los gurús con nuevas filosofías. El mundo está loco. Han enloquecido, dice la Biblia, porque no tienen ni conocen la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. En cuarto lugar, dice la Biblia que profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando una persona dice, sé algo, así dijo Sócrates, esa persona no sabe nada, porque yo solo sé, dijo Sócrates, que no sé nada. La humildad intelectual de los antiguos filósofos era asombrosa. Pero ahora vemos en la televisión, en las entrevistas, y yo en los debates que tengo en las universidades, con muchachos que creen y maestros, creen más en la dianética, creen más en la evolución, tienen más fe en el ateísmo que en las verdades reveladas por Jesucristo en la palabra de Dios. Es increíble de qué forma, profesando ser sabios, creyendo que son intelectuales, no reconociendo su humildad en el mundo en que Dios nos puso, comienzan ellos, a través de este falso intelectualismo, a convertirse en necios. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, les dice estas palabras en el capítulo 3, versículo 18 y 19. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y en sexto lugar encontramos nosotros que no solamente no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, su corazón se entenebreció, la mente del ser humano está, dice la Biblia, en tinieblas. El ser humano vive hoy más que nunca confundido. El ser humano ha regresado, ¿a dónde creen ustedes? El ser humano ha regresado al ocultismo. El ser humano racional del siglo XX, el ser humano pensante, ahora consulta la bola de cristal, consultan los horóscopos, van a que les lean las cartas tarot, van a que les hagan limpias, van a sesiones de mediums, van al espiritismo y regresa, al igual que el tiempo de los caldeos, a resurgir en el siglo XX el pecado de la hechicería. Y la Biblia condena la hechicería. La Biblia dice que cualquier persona que consulta a los muertos, que consulta los hígados, que consulta la bola de cristal, que va y que le hagan limpias, que consulta la ouija, esa persona vive en poder y controlada por los espíritus del mal. Esas personas no saben que algún día sus vidas serán destruidas por toda la eternidad. Es increíble que crean más fácilmente a la bola de cristal que a la palabra de Dios. La Biblia dice que cambiaron la gloria de Dios por imágenes. En el Salmo 115 en el Antiguo Testamento, escrito 1000 años antes de Jesucristo, el Espíritu Santo escribió estas palabras en el Salmo 115 que dicen así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres de Tasco. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta.
semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. La Biblia dice que el ser humano cambia la gloria de Dios y esa gloria, en lugar de dársela a Dios, el ser humano se la da a una estatua. Una estatua que hicieron en Tasco, que hizo un carpintero, que hizo un herrero. No hizo esa estatua a Dios, no la inspiró Dios, es artífice de hombres. Y después de que hacen esa estatua, hacen monitos chiquitos y se los cuelgan y los ponen en su casa y los adoran. La Biblia dice que esto es idolatría. Y Dios condena en Éxodo 22 al 3 la idolatría. La Biblia dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de ninguna cosa que esté en el cielo, ni tampoco debajo del cielo, ni de aves, ni de hombres, ni de santos, ni de nadie. Nadie merece la gloria más que Dios. Cambiaron la gloria de Dios. La gloria de un Dios incorruptible, dice el versículo 23, la cambiaron en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y dice el versículo 26 al 27, el último grado de la degradación humana. Por esto también Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El último grado de la degradación humana es la deshonra de nuestros cuerpos. Es la inmoralidad. Es cuando un ser humano ve su cuerpo y está tan confundido mental, intelectualmente, y hay tanto pecado en su corazón que cree que su cuerpo lo puede usar para los fines a los que a él le convengan. Y entonces dice la Biblia que cuando el hombre rechaza a Dios y no quiere saber nada de Dios, en ese momento Dios empuja al ser humano al degeneramiento sexual. Y nuestra época está caracterizada por el degeneramiento sexual. Ahorita lo más de moda es ser homosexual o ser lesbiana. Y las películas están llenas de lesbianas, llenas de actos inmorales, hombres con hombres, de revistas pornográficas de los niños, videos pornográficos, caricaturas pornográficas. Todas las películas ya tienen relaciones sexuales, los héroes de la pantalla como si estuvieran casados. Hasta Superman se acuesta con Luisa Lane, sin estar casados. Y nuestros hijos, los pobladores del siglo 2000. Imagínense ustedes, queridos padres, imaginémonos en este momento, si nuestra degradación ahorita es tan grande y ahorita una niña de 12 años no le enseñas nada, se la sabe de todas. Vean ustedes un ejemplo, la película más exitosa de este año, Dick Tracy. ¿A quién creen que ponen Dick Tracy? Fíjense ustedes cómo es el diablo de astuto. Ponen la música del hombre más degenerado sexualmente, el cantante Prince, y de la muchacha que es el símbolo del mal y de los poderes diabólicos del infierno, la cantante Madonna. Y los niños salen de Dick Tracy y lo primero que hacen es tener dos ídolos, Prince y Madonna, y en cuanto encuentren un disco de Madonna, los niños van a comenzar a escuchar que ella dice en sus canciones, mastúrbense. Entrégale tu alma a Satanás. Así dicen las canciones de esta muchacha. Y poco a poco esta música subliminal comienza a los niños a entrar a los 13, 14 años de edad y ven el sexo como comerse una concha de pan dulce con chocolate caliente.
Comienza la moral a bajar más y más bajo, y como les dije en algunas conferencias atrás, está pasándole a mucha gente lo que les pasa a las ranas. Las ranas, cuando la agarras y la metes a una olla de agua fría, le prendas a la estufa y comienza el agua a hervir, y la rana, la sangre de la rana se adapta a la temperatura del agua, y la rana, cuando comienza a hervir el agua, no salta, sino que muere hervida. Y así muchos de ustedes, padres que me escuchan, están adaptándose al hervor de la nueva moralidad. Y ahora es lo más normal dejar que tu hija llegue a las 12 de la noche, es lo más normal que se vaya a Tequesquitengo el fin de semana, si no eres anticuada, si no tus amigas te van a decir que eres una mamá demasiado estricta, es lo más normal que lleguen a las 12 de la noche, y nos adoptamos más y más a la nueva moral, y cuando nos damos cuenta, tenemos el mundo lleno de hijos bastardos. A continuación quiero mencionarles rápidamente 8 pecados que menciona el capítulo 8 de Romanos, que son la consecuencia, nada más, del rechazo de Dios en tu vida. Hace algunos años dijo el gran filósofo cristiano Francis Schaeffer, fundador del Instituto L'Abri en Suiza, en Europa: si no existe Dios, no hay entonces moral. Si no existe Dios, todo se vale. Tan sencillo como eso. Si no hay alguien que dice, esta es mi ley, y ustedes tienen que sujetarse a mi ley, y esta es mi voluntad para ustedes, si ustedes no creen esto, entonces tú haces a tu propia vida tu propia ley. Y entonces tú escribes tus 10 mandamientos en tu corazón y obedeces tus propias leyes y te conviertes en Dios para ti mismo. Entonces, o el hombre hace las leyes, o el hombre es el legislador de la moral, o es el Dios de la Biblia. Y esta es la alternativa y la opción que todos ustedes y todos los seres humanos tenemos. Si Dios es Dios y se ha revelado y nos ha hablado mediante la Biblia y mediante su Hijo Jesucristo, le debemos obediencia. Y la Biblia dice que cualquiera que rechaza esta luz del cielo, eternamente algún día será condenado en las tinieblas más espantosas del universo. El primer pecado es el pecado de la injusticia. Dice aquí que están llenos de injusticia. La palabra injusto significa no darle a Dios o al hombre lo que merecen. Ahorita nuestra sociedad está caracterizada por la injusticia. Ustedes vayan a cualquier corte de corte de justicia, de cualquier magistrado, ve ustedes a cualquier oficina del gobierno, ve tú con el doctor, ve con el dentista, ve a las escuelas. En todos lados te suben la colegiatura, te cobran de más, te explotan por todos lados, te paran y cuando no te pasaste el alto, pero el hombre está caracterizado por la injusticia. Las cárceles están llenas de personas que aunque no hicieron nada, la sociedad fue injusta muchas veces y aunque no son víctimas de cualquier forma, están sufriendo injustamente. ¿Cuántos niños hay sin papá por la injusticia de sus padres que no quisieron casarse? ¿Cuántos niños abandonados por la injusticia de sus padres que se divorciaron? Dice la Biblia que el ser humano es injusto para con los demás y para con él mismo. En segundo lugar está la palabra fornicación. Y el segundo pecado, que es fornicación, es la palabra griega porneia, y significa cualquier relación sexual ilícita. ¿Cuáles son las relaciones que la Biblia prohíbe? La Biblia prohíbe relaciones sexuales antes de casarse. La Biblia prohíbe las relaciones homosexuales, las relaciones del lesbianismo, el adulterio, la prostitución y relaciones sexuales con cualquier animal. La Biblia dice en Levítico 18 y capítulo 20 del libro de Levítico en el Antiguo Testamento que cualquiera que se amancille con bestias, cualquiera que use el sexo fuera del patrón donde Dios diseñó que se usara,
Dios juzgará a los adúlteros. Honroso, dice la Biblia, sea el matrimonio sin mancilla, mas a los adúlteros y a los fornicarios juzgará Dios. ¿Para qué Dios nos dio el sexo? Dios nos dio el sexo para que lo usáramos dentro de una esfera, dentro de un parámetro, y nosotros usamos el sexo fuera de los propósitos por los cuales Dios los diseñó. La Biblia le llama transgresión. Hemos violado la ley de Dios. El sexo no fue usado para que te acostaras con tu novio y con tu novia, no fue usado para que lo usáramos hombres con hombres, ni mujeres contra mujeres, ni menos con los animales. El sexo fue usado para que una mujer y un hombre dentro del matrimonio y nunca fuera del matrimonio encontraran la máxima expresión, el éxtasis, el clímax del amor sincero entre un hombre y una mujer, llevado a cabo mediante el acto sexual. Cuando en un matrimonio el sexo no es usado en santidad y el matrimonio no camina con el Señor, los matrimonios actuales viven vacíos por relaciones sexuales insatisfechas. Las mujeres viven insatisfechas, el hombre también, porque ya dentro de ellos no existe la santidad del sexo. ¿Puede bendecir un matrimonio donde Dios no sea el que gobierne el matrimonio? Jesucristo tiene que ser honrado en tu casa y en mi casa para que nuestras relaciones sexuales sean bendecidas. Todo don y toda buena dádiva proviene de las luces, del Padre de las luces. Es Dios el que bendice. La bendición de Jehová es la que prospera. Actualmente el mundo está, vuelvo a repetir, degenerado sexualmente y el hombre vive tan confundido que ya ni siquiera saben para qué sirve y para qué se debe usar el sexo. En tercer lugar tenemos la avaricia. Y la avaricia es el deseo de tener más de lo que tienes. Es la voracidad por el dinero. Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 5, versículos del 10 al 12, estas palabras. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. La Biblia dice que hay personas que dicen quiero tener 200 millones de pesos. Muy bien. Llegan a tener 200 millones de pesos. Cuando tienen 200 millones de pesos, lógicamente aumenta también sus gastos. Antes tenían un bochito, ahora tienen un levarón. Después que tienen el levarón y tienen los 200 millones de pesos, quieren tener otro avión. Y compran otro avión y se cambian de una casa un poco mediana a otra casa más grande. Y llegan a tener 400 millones de pesos y llegan a tener 1,000 millones de pesos y el hombre va a seguir en una búsqueda insaciable para descubrir finalmente que no está la felicidad ni la llenura de espíritu en la búsqueda del dinero. No sé cuándo van a entender muchos de ustedes que solamente la bendición de Dios en tu vida puede hacer que disfrutes la vida. La Biblia dice, más vale comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Más vale vivir con un platito de frijoles pobremente, pero llenos de gozo y de paz, amando con toda mi alma a mi esposa, ella amándome a mí, nuestros hijos a nuestro alrededor como olivos verdes junto a nuestra casa, en una casa donde se respira la tranquilidad, la paz y el amor de Dios, que vivir en un palacio con cubiertos de oro, con manteles de lino y con lo más lujosos sirvientes, y sin embargo vivir tan separados emocionalmente el marido y la mujer que pareciera que no estuvieran casados. ¿Es esta la realidad en muchos de ustedes como casados? El cuarto pecado, dice la Biblia, es la envidia. Y la envidia es la palabra griega tonou, que significa desear ardientemente lo que otra persona tiene y no contentarnos con nuestra situación.
El apóstol Pablo escribió en 1 de Timoteo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando una persona vive contenta con lo que tiene, esa persona vive feliz. ¿Saben ustedes cuál es la razón de la amargura de muchos de ustedes? El no estar contentos con lo que tienen. El no poder anhelar y tener el vestido que trajo este sábado tu vecina o tu prima o tu cuñada. El no tener el reloj Rolex que tiene tu cuñado. El no tener el coche que tiene también tu familia. Y este deseo de tener y compararnos con los demás nos impide disfrutar una vida de contentamiento. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 4, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la fortaleza interior del Espíritu la que nos da el contentamiento. Y es maravilloso poder verdaderamente decirle en esta mañana, Dios Padre, gracias por estos frijolitos, gracias por mi bochito, gracias por mi esposo. No tenemos otras cosas, pero estamos contentos. No me muero de envidia por los bienes que no tengo. La envidia es un pecado que acabará destruyéndote tarde o temprano. El quinto pecado es los homicidios. Y aquí se usó en el griego la palabra ponou. Y homicidio significa odio, rencor, resentimiento y amargura contra cualquier ser humano. Cristo dijo, oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo les digo que cualquiera de ustedes que odia a su vecino, cualquiera de ustedes que tiene ese amargura y resentimiento contra el exmarido, contra tus padres o contra cualquier ser humano, es culpable de homicidio. El homicidio es ese odio dentro del corazón que lleva al ser humano a querer vengarse, a querer tomar la justicia en sus propias manos. Es esa pasión que arde y quema el alma por querer descargar la furia contra mi padre, contra mi madre y contra aquellos que me mancharon y me lastimaron cuando yo era niño o cuando yo era joven. Todos ustedes, damas y caballeros, en esta mañana han sido lastimados y están con traumas, complejos y problemas producidos por heridas emocionales de su pasado. Y solo la sangre de Jesucristo, solo la muerte del crucificado podrá sanar tu alma, podrá cambiar tu mente, podrá arrancar de tu corazón las ideas de venganza, de amargura y resentimiento que van a acabar destruyéndote a ti mismo. Un día me preguntaron unas muchachas que cómo podía yo ilustrar el odio de una forma más específica. Y les contesté que es como una muchacha que trae una araña, así una tarántula aquí en el pecho. Y le preguntó otra muchacha, ¿por qué traes esa arañota en el pecho? Y la muchacha le contestó, estoy esperando para que cuando venga Juanita se la voy a aventar para que le pique. Y la muchacha le contestó, antes que le pique a Juanita, ya te picó a ti. Así es el odio. ¿Cuánta gente está esperando el momento de tomar venganza y el momento de descargar eso, pero no se dan cuenta que antes ellos mismos han sido destruidos? Dice la Biblia, mi paz os dejo, mi paz os doy. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con todo ruego y con toda súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Solo descargando este odio delante de Dios y diciéndole, Padre Santo, tú sabes cuánto odio aún a mi madre. Tú sabes cuánto odio aún a mi esposo, cuánto odio a esa persona. Y quiero, Señor, entregarte este veneno para que tú, Señor, me restituyas con tu paz y con tu gozo. Y dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero tú no puedes seguir en la vida porque vas a llegar a los 50, a los 60 años, vuelvo a repetirte, picada por la tarántula antes de descargarla en otra persona.
El sexto pecado es la soberbia. Y aquí se usó la palabra uperpanos en el griego. Y la soberbia significa literalmente querer estar sobre otro, querer figurar más arriba de los demás o creerme más que los demás. Y la soberbia trata 4 áreas. Puede haber soberbia social. Hay personas que son tan arrogantes de apellidarse Pompidou, apellidarse la familia Richelieu o de los Campos Verdes. Hay familias que son tan orgullosas, tan soberbias de venir de la familia de Puebla, de los de Querétaro, de los de Abolengo, y ven a la gente indígena, ven a la gente marginada, ven a la gente que no está en su nivel social con tanta arrogancia, con tanta soberbia, con tanta altivez, sin darse cuenta que la pobre India María no escogió nacer de otra madre india. ¿Tú escogiste nacer con ojos azules? ¿De veras tú escogiste eso? ¿Tú escogiste nacer bajo una familia de abolengo? Ninguno de nosotros vino a este mundo. No escogimos ni el hospital en que nacimos, ni los padres que tuvimos. Nacimos todos por el privilegio y la soberanía de un Dios, y nadie por eso puede decir, soy superior o me creo superior porque Dios te ha bendecido naciendo en una familia de abolengo, o mujer, o hombre arrogante. El orgullo puede ser también, y la soberbia, moral, intelectual. Hay gente que porque tiene un título, son doctores o tienen licenciaturas o maestrías, se creen tan arrogantes y hablan con tanta altivez y desprecian a aquel que no tiene ningún título, que se creen más inteligentes que muchos de ellos. Y tampoco hay mucha gente que tuvo la oportunidad de ir a una universidad como tú fuiste. Hay muchos jóvenes que no tuvieron la oportunidad ni la bendición enorme de Dios de haber asistido para poder educar el intelecto. ¿En dónde está entonces la arrogancia social y cultural? Y también existe la arrogancia racial. Hay gente que cuando ve a un prietito, cuando ve a un morenito, cuando ve a un indito, los ven de arriba para abajo. Quítate, indio mugroso, de aquí. Es increíble que este odio se haya manifestado de una forma verdaderamente acérrima y exorbitante en el estado de Mississippi, en los Estados Unidos, en la época de los 60, donde tener la piel manchada de negro era sinónimo de desprecio, de marginación y de odio racial. ¿Cuántas iglesias yo conozco en Europa donde se le prohíbe la entrada a los negros? ¿Cómo es posible que alguien pueda llamarse cristiano y despreciar racialmente, tener la altivez de que eres blanco y güero y pecoso? Y el otro le dicen memín pingüín. Y finalmente tenemos el pecado más grave ahorita, que es desobedientes a los padres. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida en esta tierra y para que te vaya bien. Porque este es el primer mandamiento con promesa. Desobedecer a los padres es creerse arrogante, injusto, es todos los pecados. Si ustedes siguen la línea descendente de esta lista de pecados en Romanos del 25 en adelante, van a ver cómo el ser humano llega finalmente a esto que se llama sin afecto natural. ¿Cómo es posible que haya niños de 8 o 10 años que le escupan a la mamá? Muchachos de 15, 17 años de edad que le griten a la mamá enfrente del padre y el padre no les tumbe toda la dentadura de un bofetón. ¿Cómo es posible que haya muchachos que se crean a sí mismos tan autosuficientes y que no sepan que su madre les dio las mamilas, les cambió los pañales, 9 meses sufrió su madre llevándolos de la matriz, dolores, desvelos, para que crezcas y digas, no sé ni quién eres? La ingratitud, la falta de afecto natural es una característica del siglo XX. Y la Biblia dice que aquel que es mal hijo
también será mal padre, mal esposo, mal cristiano y mal todo. Porque los padres han sido puestos por Dios para que durante los días de nuestra niñez y de nuestra juventud nos pudieran decir: hijo mío, este es el camino. Dichoso y bienaventurado el hombre que en esta mañana tiene la Biblia como el manual de la vida de su casa. Dichoso y feliz la persona que en esta mañana le puede decir a su hijo: hijo, Jesucristo es el camino, no es la dianética, no es el control mental, no es acá, no es allá, es Jesús el Hijo de Dios. Porque ese hombre, dice la Biblia, cuando eduque a sus niños en su camino, cuando los niños crezcan, jamás se apartarán del camino de Jesucristo. Porque serás salvo tú y tu casa, si tú cumples y obedeces los mandamientos de Dios. Damas y caballeros, el capítulo 1 de Romanos acaba con este versículo, en el versículo 32, diciéndonos: ¿quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte? La Biblia dice que si tú en esta mañana eres soberbio, desobediente a tus padres, sin afecto natural, envidioso, con odio en tu corazón, avaro o con problemas sexuales, o injusto con tus empleados, explotas a tus empleados, no les pagas tiempo extra, les dices que tienen que hacer méritos, cualquiera de estos pecados, la Biblia dice, estas personas son dignas de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia dice que si tú caes muerto hoy mismo, no importa que te rías ahorita en tu corazón, búrlate todo lo que quieras, desprecia la ley de Dios todo lo que quieras, pero la Biblia dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio.